¡Wow! ¡Qué hermoso cantar! Al que está sentado en el trono sea la gloria, la honra y el poder. Cantábamos que Él nos ha hecho justos. Increíble. Siendo injustos, pecadores, fallando, delante de Dios somos justos por su obra allí en la cruz del Calvario a nuestro favor. Gloria a Dios. Muy bien, vamos a seguir estudiando allí el libro de los Hechos, ¿ok? A ver, rapidito, ¿cuál fue el último capítulo que leímos del libro, estudiamos del libro de los Hechos? Creo que 19. Muy bien, hermano, estuviste atento. Excelente. Allí vaya, nos habló acerca del capítulo 19 del libro de los Hechos. Un hermoso capítulo con muchos versículos y con muchos desafíos a poder allí desafiarnos en medio de lo que pueda ser la idolatría, poder llevar el Evangelio. Leíamos en todo el capítulo 19, allí en el libro de Efesios, allí en la adoración a la diosa Diana, ¿ok? Y viendo allí como Pablo estaba entregado a no ir en contra de Diana, sino a predicar el Evangelio. Eso me encantó, cuando él dijo que no tenemos que ir en contra, sino predicar el Evangelio. Por supuesto que predicar el Evangelio va en contra de todo lo que no es Dios. Y ahí sabemos que cuando alguien conoce al Dios vivo verdadero, va a dejar de adorar a otros dioses. Y gloria a Dios por eso. Solamente hay un ejemplo. Ahí en Bernal, durante muchos años hemos estado sirviendo al Señor allí a través de los campamentos. Llevábamos a los jóvenes allí a escalar la peña y en un momento un joven ahí creyente, pero que cuando subió a la punta de la peña vio una virgen, dijo, eso no puede ser, agarró una piedra y se la tiró y le rompió la cabeza a la virgen y casi el pueblo nos lincha, ¿no es cierto? Pero esa no es la idea. La idea es predicar el Evangelio. ¿Okay? No es entrar a las iglesias católicas y derribar los santos y los ídolos. Dios no nos llamó a eso, Dios nos llamó a predicar el Evangelio. Y sabemos que cuando el Evangelio llega a las personas van a dejar de adorar a los ídolos. Muy bien, vamos allí ahora al capítulo 20. ¿Okay? Capítulo 20, perdón, del libro de los Hechos. Ahí no sé por qué fue el libro de Juan. Ok, Hechos capítulo 20. ¿Okay? Vamos allí a leer 12 versículos nada más en esta mañana y vamos a confiar que Dios a través de estos versículos también va a seguir desafiando porque su palabra en nuestras vidas. Hechos capítulo 20. ¿Okay? Después de que cesó el alboroto, justamente todo lo que había pasado allí en la ciudad de Éfeso con la diosa Diana, Pablo dice que mandó a llamar a sus discípulos y habiéndolos exhortado, despidiéndose, partió para ir a Macedonia. Y después de recorrer aquellas regiones y de haberlos exhortado, muchos llegó a Grecia. Pasó allí 3 meses y habiéndose tramado un plan en su contra de parte de los judíos cuando estaba por embarcarse para Siria, tomó la decisión de regresar por Macedonia. Lo acompañaban Sópater de Berea, hijo de Pirro, Aristarco, segundo de los tesalonicenses, Gallo de Derbe, Timoteo, Tíquico y Trófimo de Asia. Pero estos se habían adelantado y nos esperaban en Troas. Nos embarcamos en Filipo después de los días de la fiesta de las panes y levadura y en 5 días llegamos a donde ellos estaban en Troas y allí nos quedamos 7 días. Versículo 7. Primer día de la semana, cuando estábamos reunidos para partir el pan, Pablo les hablaba pensando salir al día siguiente y prolongó su discurso hasta la medianoche. Había muchas lámparas en el aposento alto donde estábamos reunidos y estaba sentado en la ventana un joven llamado Eutico. Como Pablo continuaba hablando, Eutico fue cayendo en un profundo sueño hasta que, vencido por el sueño, se cayó del 3er piso y lo levantaron muerto. Pero Pablo bajó y se tendió sobre él y después de abrazarlo dijo, no se alarmen porque está vivo. Volviendo arriba, después de partir el pan y de comer,
conversó largamente con ellos hasta el amanecer. Entonces se marchó, el muchacho se lo llevaron vivo y quedaron grandemente consolados. Vamos a poner esta porción en las manos de Dios y pedirle que Él pueda en esta hora también hablar a nuestra vida, a nuestro corazón. Querido Padre, gracias. Gracias una vez más, porque Señor, ahora podemos clamar a ti y pedirte que Señor, tú tomes tu verdad, tu palabra, y Señor, también el Espíritu Santo que está en nosotros, y puedas hablar, Señor, a nuestra vida, a nuestro corazón, a nuestra necesidad. Gracias, Señor, por cada hermano, Señor, en esta hora aquí. Oramos y pedimos que seas tú, Señor, exhortando, consolando, animando, desafiando, Señor, nuestros corazones. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, en esta mañana vamos a ver cómo el enfoque de Pablo va a cambiar completamente a lo que vimos en el capítulo 19. Allí, como hablábamos, estaba en la ciudad del capítulo 19, en la ciudad de Éfeso, frente a lo que era la adoración a la Diana, pero aquí vemos cómo está ahora frente a sus discípulos. Me encanta allí cuando comienza allí diciendo, al día siguiente, allí cuando habla y dice, llamando a sus discípulos y habiéndolos exhortados, allí dice, y habiéndolos exhortado, lo despidió y partió para Macedonia. Dice allí que después de haberlos exhortado mucho tiempo, y después vemos allí cómo termina el pasaje que leímos y dice, quedaron grandemente consolados. Wow, aquí ya no es Pablo predicando el Evangelio, sino aquí es Pablo llamando a sus discípulos, Pablo exhortando a sus discípulos, Pablo allí consolando allí a aquellos creyentes, Pablo confortando a aquellos y animándoles para todo lo que Dios quería seguir haciendo. Y saben, en esta hora no vamos a lo largo de todo el libro de los Hechos hemos escuchado, ¿no es cierto?, la importancia de lo que es el evangelismo. Yo recuerdo, he escuchado muchos mensajes donde allí sentado dije, wow, tengo que salir y predicar el evangelio. Y allí durante la semana me lo proponía porque sabía que Dios me había hablado acerca de la importancia de predicar el evangelio. Pero hoy quiero animarte a ver la importancia de lo que es el valor de los unos con los otros. Allí Pablo ahora toma a sus discípulos, aquellos que estaban junto a él, aquellos que él había alcanzado, él había discipulado, y comienza a exhortarlos, comienza a animarlos. Y ese va a ser el desafío a través de todo este pasaje, ver la importancia y el valor que tenemos de poder seguir animándonos y desafiándonos unos a otros en lo que es la vida cristiana. Hoy estamos aquí sentados, un hermoso grupo aquí en la iglesia. Y, ¿sabes? No vas a salir pensando que tenés que evangelizar hoy. Quiero que salgas pensando en cómo estás en relación con tus hermanos. Cómo allí estás viviendo esta realidad. Tenemos que disfrutar la comunión íntima del Señor unos con otros y animarnos a enseñarnos, a exhortarnos allí a poder ver cómo está nuestra vida cristiana para poder cumplir con todo lo que Dios quiere para nuestra vida. Y vamos a verlo a través del pasaje de cómo Pablo va a ayudarnos a esto. La próxima semana ver cómo podemos vivir unos con otros, animándonos, exhortándonos y enseñándonos para poder cumplir con lo que Dios quiere. Vamos a ver cómo hay dos etapas en la vida. La primera, por supuesto, es, cuando nosotros llegamos a Cristo, pero después cuando alguien nos toma y nos desafía y allí nos lleva a poder ver todo lo que Dios tiene para cada uno. Yo doy gracias a Dios porque allí en Argentina en el año 74, allí un hombre de Dios me predicó el Evangelio y allí pude abrir mi corazón para ser salvo, pero este hombre también me miró y ahí tomó el desafío de poder gastar tiempo en mi vida, poder exhortarme y ahí poder enseñarme las verdades de Dios. Y si hoy estoy aquí, yo alabo a Dios que es por este hombre también, porque él me desafió también a no solo agarrar y pensar
en que mi vida tenía que ser salva, sino que mi vida tenía que dar frutos para la gloria de Dios. Necesitamos entender que al final de la carrera cristiana no seremos recompensados por ser salvos, sino por las obras hechas en su nombre para su gloria. Una vez más, necesitamos entender que al final de la carrera cristiana no seremos recompensados por ser salvos, sino por las obras que podamos haber hecho en su nombre y para su gloria. Y Pablo lo dice esto en 2 Corintios capítulo 5:10, cuando dice que es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba conforme a lo que haya hecho, mientras estábamos en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Allí vamos a recibir galardones, corona, pero qué importante hoy que podamos exhortarnos unos a otros, animarnos, desafiarnos para poder allí ser recompensados. El libro de Apocalipsis termina y allí el Señor diciendo: "He aquí vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra". Y yo estoy convencido que en este lugar, en este auditorio, que hay muchos hermanos que si hoy el Señor vendría, quizás no habría recompensa, no habría galardón, no habría corona. Está la corona de justicia, la corona de gloria, la corona incorruptible, la corona de gozo. Coronas que la palabra de Dios nos habla que están allí y que las podemos alcanzar. Y tenemos que alcanzarlas. Por eso es importante poder animarnos, poder estar juntos y pensar la importancia de unos a otros. Y eso es lo que vamos a ver a través de todo este pasaje. Solamente quiero mostrarte algunos versículos. Cuando buscaba allí en la palabra de Dios unos a otros, encontré más de 30, 40 versículos. Aquí lo vemos a Pablo llamando a sus discípulos, exhortándole. Pero vemos a Pablo a través de todas sus cartas, allí hablando acerca del valor que tiene unos a otros para que podamos allí alcanzar aquellas coronas, aquellos galardones que Dios tiene para nosotros. Lee, por ejemplo, allí: "Un mandamiento nuevo los doy, que se amen unos a otros, como yo os he amado, así también que se amen los unos a los otros". Allí seguimos, allí sí. "En esto conocerán todos que son mis discípulos, si tienen amor los unos a los otros". Qué importante es el amor, manifestarlo unos a otros. Dice: "Por tanto, yo no nos juzguemos los unos a los otros". Seguimos, allí otro versículo: "Por tanto, acéptense los unos a los otros". Allí seguimos: "Sírvanse por amor los unos a los otros". Allí, por tanto, confórtense los unos a los otros. Seguimos: "Por tanto, confiésense sus pecados los unos a los otros". Allí, sean hospitalarios los unos para con los otros. Y sabes, podríamos seguir aquí y todo el tiempo de mi mensaje podríamos estar leyendo versículo tras versículo de cómo la Biblia nos habla y le da valor a lo que es la relación que hoy como iglesia, como hijos, como hermanos que tenemos que tener los unos a los otros para poder vivir, para poder cumplir con lo que Dios nos ha mandado. Y vamos a ver allí rápidamente cómo Pablo va, en este pasaje justamente que hemos leído, va a llevarnos a cómo podemos poner en práctica esto de los unos a los otros. Y a mí me gustaría que tú pienses, para la próxima semana tiene que ser, no tiene que ser esto para decir: "Ay, qué lindo, qué bueno". Yo quisiera que pienses para esta semana que viene cómo tú puedes llegar a poner en práctica lo que es el desafío de amar, de exhortar, de ser enseñado o enseñar a otro como la palabra de Dios nos desafía. En primer lugar, déjame decirte que Pablo dice que tenemos que saber dar a otros. En este pasaje quizás no está explícito, pero déjame decirte porque Pablo estaba haciendo ahora su tercer viaje misionero después de haber salido en Éfeso para llegar a Jerusalén. ¿Y para qué quería llegar a Jerusalén? Él había recibido noticias de los hermanos en Jerusalén, que algunos hermanos que eran muy pobres estaban teniendo mucha necesidad. Entonces Pablo estaba recorriendo las ciudades que él estaba recorriendo
y allí compartiendo acerca de esa necesidad, levantando ofrendas allí entre las iglesias para llegar a Jerusalén y poder suplir la necesidad de aquellos hermanos pobres cristianos que habían conocido al Señor, pero que tenían necesidad. ¿Sabes? Como iglesia tenemos que pensar que hay personas aquí con necesidad. Y qué bueno poder practicar el uno a los otros en saber que, bueno, podemos dar, podemos ahí apoyar a aquellos que justamente están pasando por alguna necesidad. El otro día estaba hablando con un hermano y le estaba compartiendo acerca de la necesidad de otra persona y me dijo, uy, yo creo que muy bueno lo que tú me compartes, pero yo no creo que Dios me haya dado el don de dar, ¿no? Y yo le dije, bueno, quizás lo único que tienes es el don de recibir. Y así somos, ¿no? O sea, realmente nos gusta recibir, ¿ok? Y estamos pensando en función en un sistema y en un mundo que vivimos egoísta, que solo va hacia nosotros, en ver nuestras necesidades, en lo que nosotros necesitamos. Pero ¿sabes algo? La Biblia nos llama a mirar a nuestros hermanos. La Biblia nos llama a poder mirarnos unos a otros y ver que allí en algunos hay necesidad. Y podemos desafiarnos quizás la próxima semana a decir, bueno, yo quiero poner en práctica allí a través de lo que hemos aprendido en la palabra de Dios, que Pablo estaba allí juntando ofrendas para llegar a Jerusalén y ayudar allí a los hermanos pobres que tenían necesidad. Si seguimos leyendo solo el capítulo 20 hasta el final, no me toca a mí, llegamos hasta el 12, pero allí hay un versículo que me encanta. Allí en el versículo 35 termina diciendo Pablo, más bienaventurado es dar que recibir. ¡Wow! Más bienaventurado es dar que recibir. Yo espero que tú lo puedas creer. Yo quisiera que tú entiendas que esto está escrito y es una verdad absoluta, que vamos a ser bendecidos, vamos a ser más hacia lo que Dios nos está llamando cuando estamos dispuestos a dar que a recibir. ¿Okay? Pero vamos a ver rápidamente cómo Pablo allí sigue enseñando, va a tomar en este pasaje y va a enseñarnos de otra manera cómo podemos valorar o ver la importancia de los unos con los otros. ¿Y cómo podemos llegar a ponerlo en práctica la próxima semana? Tenemos que visitarnos con otros. ¿Sabes? Una de las cosas de que Pablo le dedicó justamente más tiempo fue a visitar aquellas iglesias que él había establecido. Pablo predicó el Evangelio, anunció el Evangelio en todas partes donde él estaba, pero también él sabía que tenía que ir y estar con aquellos que tenía que seguir animando, con los otros hermanos o las personas que tenían necesidad. Dedicó mucha parte de su vida y de su tiempo a visitar a los hermanos y a las iglesias. Y es lo que vemos en este pasaje, que no vemos evangelismo, sino vemos que él salió de allí, pasó por Filipos, se fue a Troas, ¿no? Y allí estaba visitando las iglesias que él había establecido. Ahora me pongo a pensar en Pablo, ¿no? Visitación, ¿okay? Una persona que quería estar con los hermanos y que hacía todo lo posible por llegar y estar con ellos. Hermanos, hoy, si yo me comparo, Pablo, por ejemplo, de Filipos a Troas, que aquí está mencionado que son 240 kilómetros. Tardó 5 días, ¿okay? Para ir. Vamos a pensar 240 kilómetros como de aquí a la Ciudad de México, un poquito quizás menos. 2 horas con un auto estamos. Y cuando quizás tengamos que pensar de que queremos ir a una iglesia o visitar o estar allí con alguno, no, muy lejos, ¿okay? Tenemos los medios que él no tenía, ¿okay? Él era caminando, ¿okay? O quizás ahí en burro, no sé lo que sea, pero no existía ni los aviones, ni los autos, no existía nada. Pero él estaba allí, él quería estar con los hermanos. Ahora, estaba hablando hoy todos los medios que tenemos, ¿no? Hoy queremos estar en contacto con alguien, no voy a ir a verlo, en WhatsApp, ¿ok? Y ahí estamos, con el WhatsApp, en comunicación con la persona, quizás con el teléfono, ya no existía en ese tiempo el teléfono. Pero qué hermoso
pensando en la vida de Pablo, cómo él podía tener una relación allí con los hermanos, personal, de contacto, allí de estar con ellos, de poder disfrutar el aspecto de una relación, o sea, que no era detrás de un teléfono, ni detrás de una computadora, ni detrás de todo lo que hoy podamos tener. Hoy se ha perdido justamente las relaciones, ¿por qué personales? Porque por los medios hoy creemos que es más fácil y que tenemos que hacerlo de otra manera. Pero déjame decirte que es muy bueno lo que pueda llegar a ser todo lo que podamos llegar hoy a tener, pero muy malo para el contacto personal, para el tiempo que es necesario que podamos invertir entre los hermanos. Hermano, tómate un café, ve a un lugar, siéntate con la persona. Yo sé que quizás esto te puede costar más tiempo, te puede costar quizás más dinero, pero no hay nada mejor que poder disfrutar de la relación de unos con otros en una forma personal. Yo trato de hacerlo. Yo sé que a veces cuesta un poco, pero trato de no dejar de perder lo que es el contacto personal con las personas, invertir tiempo con las personas como Pablo lo podía estar haciendo. Durante, muchos años trabajé en Palabra de Vida como director de México, director regional por muchos años, y allí teníamos un entrenamiento que era para misioneros, sigue, se llama IPEN, Instituto para Misioneros, que es un entrenamiento para todos aquellos nuevos misioneros que llegan al ministerio y se toma un tiempo de una semana para enseñarles lo que creemos, pero también el funcionamiento de cómo es la organización y también el enfoque de todo, ¿no es cierto? Antes era Estados Unidos y a mí me encantaba ir, me invitaban para ser parte del consejo directivo de la aprobación de los nuevos misioneros, porque allí llegaba a Estados Unidos y veía un grupito que venía de África, uno de Asia, otro de Europa, y podíamos en una semana ahí gastar un tiempo con aquellos que queríamos formar, preparar, allí verlos sirviendo al Señor dentro del ministerio. Era hermoso. Quizá en un momento se decidió y se dijo, bueno, es muy costoso traer a la gente a Estados Unidos y esto y lo otro, hagámoslo por región. Entonces, yo tenía mi región, Centroamérica y Caribe, y me reunía en Nicaragua y hacía el IPEN allá, el entrenamiento para misioneros. Ahí teníamos 20, 30 jóvenes de diferentes países de la región. Ahora se decía, no, pero es costoso que la gente vaya y esto y lo otro, hagamos todo por Zoom. Y yo dije, no, qué difícil es preparar misioneros por Zoom, ¿ok? Ahora, no sé si me entienden. Qué bueno es cuando podemos estar unos con otros, exhortándonos, desafiándonos y buscando lo mejor. Qué difícil que es cuando por Zoom se trata, la calidad cambia, por supuesto, ¿no es cierto? Van a ser misioneros, pero quién sabe cómo van a ser, cuando realmente no hay un contacto a través del cual se logra cosas tan importantes como la palabra dice, ¿no es cierto? Allí edificándonos, amándonos, exhortándonos, haciendo todo unos con otros. Pablo, allí vemos cómo era un hombre entregado hacia lo que eran las personas y hacía lo imposible por estar con ellos, con los hermanos, para poder edificarlos, ¿no? Pero en tercer lugar vemos cómo allí Pablo puede desafiarnos, ¿no? En esto. Allí en tercer lugar viendo que Pablo estaba sirviendo en el ministerio, pero servía con otros. No solo visitaba, sino servía al Señor con otros. Y me encanta, aquí vemos a 7 hermanos mencionados, todos hermanos que Pablo pudo allí alcanzar, ganar, formar, y con ellos él estaba sirviendo. Y necesitamos estar sirviendo con otros. No podemos estar solos haciendo la obra de Dios. O sea, hoy queremos crecimiento, hoy queremos proyectarnos y alcanzar allí lo que es Querétaro, lo que es México, lo que es el mundo, ¿no es cierto? Quizás que nunca ha escuchado del Evangelio. ¿Y cómo lo vamos a hacer si no estamos proyectándonos con otros, estamos multiplicándonos, estamos proyectándonos para que otros también puedan servir al Señor, puedan servir al Señor? Un gran evangelista una vez me dijo, mira, yo prefiero
discipular a 2 o 3 o servir con 2 o 3 que estar alcanzando a 15 predicándole el Evangelio. Y yo no lo entendía, ¿no? Pues dije, no, bueno, pero 15, ganaste a 15 o 2 o 3. Y él me decía, lo que pasa es que cuando yo logro servir o discipular con otros, van a haber otros que van a estar sirviendo, no voy a estar solo. Si yo solo me dedico a predicar el Evangelio, voy a ser el único que lo va a estar haciendo. Yo quiero ver a otros predicando el Evangelio. Y qué importante es esta verdad, que la vemos en la vida de Pablo. Pablo dice que allí llamó a sus discípulos y comenzó a exhortarlos. ¿Para qué? Para que allí estuviesen sirviendo con él. Y ahí vemos a estos 7 hermanos, vemos allí mencionado a Timoteo. Vemos toda una carta que Pablo le escribió a Timoteo. Primera Timoteo capítulo 2, me encanta allí cuando Pablo le dice a Timoteo, lo que has oído, primero le dice allí, esfuérzate allí, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles, idóneos, que a su vez enseñen a otros. Cuando trabajamos con otros, nos vamos a multiplicar, nos vamos a reproducir y así vamos a poder alcanzar a Querétaro, vamos a poder alcanzar a México. Tenemos 9 iglesias en casa, gracias a Dios por eso, pero estamos preocupados porque hay solamente 9 zonas. ¿Cuántas zonas más nos gustaría tener? ¿Cuántos más pastores nos gustaría tener para poder alcanzar a esta gran ciudad? Pero necesitamos trabajar con otros. Yo quisiera hacer una pregunta en esta mañana. A ver, ¿cuántos servidores hay acá? ¿Cuántos servidores hay acá? Hay un par acá, 2 o 3 manos acá. ¿Qué pasa con los demás? Bueno, déjame decirte algo. Si tú eres allí, estás un servidor y el de al lado tuyo no levantó la mano, quiero que te des vuelta y le digas, ¿por qué no estás sirviendo? Ven a servir conmigo. ¿Ok? ¿Qué te parece? A ver, díselo. Porque, ¿sabes? Todos tenemos que estar sirviendo al Señor. Y Pablo no podía ver a alguien, a un creyente, que allí no tuviese el desafío de servir al Señor. ¿Sabes? Me encanta cuando allí Bay agarra y empieza a decir, necesitamos servidores. Pero no es Bay el único responsable de agarrar y buscar servidores. Todos tenemos que ver la gran necesidad que hay y tenemos que buscar a alguien que pueda servir con nosotros, que pueda estar allí en la batalla con nosotros, allí que podamos estar juntos haciendo la obra de Dios. Tenía un director en República Dominicana, allí que estaba, ya decía, 25 años y varios habían tratado de trabajar con él y no pudieron. Entonces llegó un punto donde yo dije, no puede ser que esté solo para alcanzar a un país, ¿okay? República Dominicana. Necesitamos hacer algo. Entonces fui allí, viajé a República Dominicana y le dije, mira, hermano, tú eres un evangelista, te encanta predicar el evangelio, pero tú no eres alguien que busca o formas personas para que trabajen contigo. Necesitamos hacer un cambio, ¿no? Y bueno, allí el cambio fue sacarlo y colocar a otra persona que había estado en Guatemala y en 15 años había formado un equipo de 50 personas. Y ya tenía personas que podía dejar allí. Esta persona que llegó a República Dominicana, en 4 años allí pudo tener un equipo de arriba de 50 jóvenes con él trabajando y es uno de los ministerios allí que más está creciendo. Qué hermoso cuando aprendemos a la importancia de servir con otros, no solos, ¿ok? No estar solos, porque nunca vamos a crecer si allí estamos solos. Yo oro mucho aquí por esta iglesia, porque veo tantas personas, tantos hermanos, y estoy convencido que Dios va a levantar a muchos para poder hacer la obra que tenemos que hacer. Me gustaría ver a mucha gente dedicada full time aquí en la iglesia, al ministerio, ¿ok? Porque tenemos que servir con otros. Pero vamos a ir rápidamente al último punto y ver allí a Pablo siguiendo desafiándonos a la verdad de la importancia de lo que es unos con otros y poder animarnos, desafiarnos y exhortarnos para poder estar cumpliendo con la voluntad de Dios. Vemos allí el versículo 7 al 12, cómo Pablo allí nos muestra la importancia de que tenemos que disfrutar de la comunión íntima unos con otros. Allí está, tenemos que buscar la comunión íntima con Dios y disfrutarla con otros, con otros.
Dice allí que el primer día de la semana Pablo llegó allí a la ciudad y juntó a todos los hermanos allí en el aposento alto y comenzó allí lo que es la comunión de ellos con el partimiento del pan y con la enseñanza de la palabra de Dios. Dice que gastó mucho tiempo allí enseñándoles toda la noche la palabra de Dios, pero esa comunión era algo hermoso. ¿Qué día era? Era el día domingo, que el primer día de la semana. Hermano, el día domingo tiene que ser el día más importante para ti, el día más especial, porque vas a venir a poder reunirte con tus hermanos, vas a poder venir a escuchar la palabra de Dios, vas a poder venir a tomar desafíos allí de la palabra de Dios para tu vida, pero también allí exhortarte, animarte con otros, ¿okay? Es clave lo que pueda llegar a ser el tiempo que el día domingo allí puedas tú tener para poder ver la importancia y el valor de lo que es la comunión, ¿okay? Unos con otros. Allí estaba el partimiento del pan, ¿okay? Me encanta pensar que eso debe estar siempre. Yo vengo de algunas iglesias en Argentina donde todos los domingos teníamos la cena del Señor. Por supuesto, algunas iglesias la tienen cada 3 meses, otras cada mes, pero allí Valle implementó algo que yo doy gracias a Dios, que allí tú puedes disfrutar del partimiento del pan, de la comunión, allí de lo que Cristo ha hecho por tu vida todos los domingos si quieres. Puedes acercarte allí, puedes tomar la copa, puedes tomar un pedazo de pan y puedes allí adorar y dar gracias a Dios por lo que Él ha hecho en tu vida, ¿okay? Y eso no puede faltar, ¿okay? Y Pablo nos lo muestra, Pablo nos desafía con eso. Ahora, la gran pregunta, quizás para terminar, es ¿por qué como iglesia no vivimos animándonos, exhortándonos, enseñándonos unos a otros como allí era la iglesia primitiva, como lo hacía, como Pablo nos muestra la importancia de hacerlo? ¿Okay? Primera razón que he escuchado, no, que estoy muy ocupado, o que con muchas cosas, ¿okay? Ponemos otras cosas antes que lo que realmente es lo más importante. La segunda razón, vivimos muy absorbidos por nuestros problemas, ¿okay? Y mirando un poquito el pasaje que leímos y considerando la vida del apóstol Pablo, digo, wow, Pablo vivía entregado a los demás. ¿Y sabes algo? Él tenía tiempo, ¿okay? Él no vivía. Si alguien estaba ocupado, yo no creo que alguien pueda estar más ocupado como estaba el apóstol Pablo, yendo a todas partes, predicando por todos lados, y allí él consideraba, ¿no?, la importancia de los unos con los otros, la exhortación, que la enseñanza, ¿no? El tener problemas o estar absorbido por problemas que nos impida esto. Déjame decirte que el apóstol Pablo vivía bajo problemas, amenazado constantemente por allí los judíos, por allí los fariseos o todos los que estaban en contra de lo que podía ser el evangelio. Y la Biblia nos muestra cómo él estuvo al punto de la muerte tantas veces, apedreado y como náufrago y todo, pero él no dejaba, ¿okay?, de lo que era la relación y la importancia de estar y vivir en función de unos con otros. Entonces no hay excusa, ¿no? O sea, las excusas que hoy podamos poner tenemos que quitarlas, porque no hay nada más importante y valioso como iglesia, como hijos de Dios, como hermanos en Cristo, que hoy podamos ver que necesitamos exhortarnos, animarnos, enseñarnos allí para poder llevar adelante todo lo que Dios nos ha encomendado. Ahora, tenemos que aceptar que si nuestra falencia de no estar animando a nosotros mismos, que como hermanos, o que existe, debe ser porque justamente quizás nos falta amor por los hermanos, que nos falta realmente una entrega mayor a nuestros hermanos, ¿no? Como decía allí, ¿no?, el poder amarnos unos a otros, ¿okay? Pero eso tiene que ver porque quizás
estamos amándonos más a nosotros mismos, ¿no? Y entregados más a lo que es nuestra persona que a los que Dios nos ha llamado a entregarnos. Vamos a terminar orando. Querido Padre, gracias, Señor, en esta mañana por tener tu palabra. Y, Señor, por animarnos y desafiarnos a ver, Señor, qué importante es que tú nos has puesto en un cuerpo, que somos una familia. Y, Señor, que hoy también necesitamos demostrarlo a través de tener una entrega de unos a otros para exhortarnos, enseñarnos, animarnos. Padre, gracias, Señor, por el ejemplo del apóstol Pablo, por su vida. Señor, sabiendo de que ocupado no dejaba de hacerlo, con problemas no dejaba de hacerlo, porque no vivía para sí, sino vivía para Cristo y para los demás. Padre, que eso pueda ser el desafío de nuestra vida. Te lo pedimos en tu nombre. Amén.